Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, ¿ya tienen sus materiales para realizar a la Mujer Maravilla Funko? Espero que sí, porque en este video vamos a realizar el cuerpecito. En un siguiente video vamos a realizar la cabeza, el cabello y cualquier otro detalle que nos esté haciendo falta. Muy bien, les recuerdo que ya tenemos avanzada la colección de Funkos. Ya tenemos a el Hombre Araña, que quedó padrísimo. Tenemos a Wolverine Funko. Tenemos a Capitán América Funko. Después ganó, porque estamos haciéndolo de acuerdo a la encuesta que realizamos una vez que terminamos cada uno de los superhéroes. Después ganó Spider-Gwen, que está bien linda. Y pues volvió a ganar una superheroína. Y estamos realizando ahora a la Mujer Maravilla. Ustedes ya vieron qué linda quedó. Así es que pues en este tutorial comenzaremos a realizarla. Quiero pedirles por favor, como siempre, que se suscriban. Recuerden que suscribirse es gratis. Y también les pido por favor que nos apoyen con su like. Son acciones muy sencillas para ustedes y que a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo. Si quieren formar parte de los miembros del canal, vayan al botoncito que dice unirse, vean los beneficios que se les ofrece y si alguno de ellos les convence, pues serán muy bienvenidos a formar parte de los miembros del canal, que es otra manera de apoyarnos también en este contenido, en el contenido que aquí les presentamos. Agradezco con todo mi corazón a Fanny Gómez, 1986 Sakura-chan, Carla Osorio y Yolanda Valdés por ser miembros del canal y por el apoyo que me han brindado durante mucho tiempo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico. De esta forma, una especie de cruz en el dedo y hacemos una cadenita. Así se realiza el anillo mágico. Muy bien. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ya que los realizamos, vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico y lo que vamos a hacer en la vuelta número 2, aquí me voy a introducir en el primer punto que realizamos y en la vuelta número 2 vamos a realizar 5 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 10 puntos bajos. Muy bien, vamos a realizar ahora las vueltas 3 y 4 en las que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 10 puntos bajos. No olviden por favor marcar siempre el primer punto de cada vuelta, ya que vamos a trabajar en espiral y sería muy fácil perderse si no marcan el primer punto. Vamos a la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a hacer un cambio de color. Presten atención porque vamos a estar haciendo cambios de color constantemente. El último paso del último punto que realizamos lo voy a cerrar con hebra de color gris, tal y como vieron en la imagen. Si en algún momento necesitan pausar el video o ponerlo en un modo más lento, está muy bien. Muy bien, como vieron ya corté la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. Voy a esconder por ahí adentro la hebrita del anillo mágico que me está sobrando. Voy a ajustar muy bien aquí mis hebras. Y lo que vamos a hacer en la vuelta que sigue es trabajar en bucle trasero. También pongan mucha atención porque vamos a estar trabajando en bucle trasero constantemente. Así como vieron, es como trabajamos normalmente. Pero nosotros solo vamos a tomar la hebrita de atrás del punto. El buclecito de atrás, la hebra de atrás del punto. Muy bien, entro en la hebra de atrás y estas dos hebritas, tanto la color carne como la color gris, la paso por encima del crochet y hago mi punto bajo. Me voy al siguiente punto.
Voy a entrar solo en el bucle trasero, vean, así no. Esto es trabajar de manera normal como lo hacemos normalmente, pero en esta ocasión tomamos solo la hebra de atrás, paso mis hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 10 puntos bajos. Muy bien, ya terminé, vean. Lo que vamos a hacer ahora en las vueltas 6 a la 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 10 puntos bajos, ya trabajando de manera normal. Ya tomaríamos el punto completo. También les recuerdo que no olviden siempre marcar su primer punto. Seguimos. En la vuelta número 9 hacemos cambio de color nuevamente. Vamos a repasarlo. Tomo hebra de color carne y el último paso del último punto de la vuelta que acabamos de terminar lo finalizamos con hebra de color carne. Cortamos la hebra de color gris que ya no vamos a necesitar y vamos a realizar toda esta vuelta en bucle trasero. Ya lo hicimos hace un momentito aquí abajito, pero lo vamos a hacer también aquí arriba. Déjenme cortar esta hebra. Muy bien, es esa hebrita que nos fuimos llevando para irla perdiendo. Qué bueno que hacemos cambio de color para repasar por si ustedes son apenas sin mucha experiencia. ¿Vieron? Recuerden que pueden pausar el video o ponerlo en un modo más lento. Muy bien, entro en el bucle trasero, paso las hebras por arriba del crochet y hago mi punto bajo. Y así voy a hacer toda la vuelta, la estaría terminando con 10 puntos bajos y vueltas 10 y 11 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos bajos. Así es como nos estaría quedando el bracito. Cuando hayamos finalizado nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte la hebrita y vamos a cortar aquí arriba. Si ustedes quieren rellenar el bracito está muy bien, pero solo la mitad del brazo, como a la mitad de lo gris. No lo rellenen porque si no al momento de colocarlo no se va a ver bien. Muy bien. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a ocupar más adelante, pero es importante que comencemos realizando los bracitos. Muy bien, los reservamos y comenzamos con el cuerpo. Para realizar el cuerpo vamos a comenzar con las piernitas. Tomamos nuestra hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Miren qué bonito hilo tiene la marca Sinfonía en color oro. Brilla precioso, precioso. Una vez que hayan realizado el anillo mágico, vamos a realizar dentro de él 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado, cerramos perfectamente el anillo mágico. Vamos a introducir el crochet en el primer punto que realizamos y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí tengo uno, allí mismo voy a entrar y voy a hacer el segundo punto bajo. Muy bien. Ahí está, me voy al siguiente punto, voy a hacer ahí un punto bajo, no trabajen tan apretado como yo, amiga, que no les cueste, y allí mismo vuelvo a entrar y hago mi punto bajo. Repito, vamos a hacer esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 3 en la que vamos a realizar un punto bajo. Recordemos siempre marcar nuestro primer punto y después vamos a realizar un aumento. Aquí va mi primer punto y ahí mismo, en ese mismo punto voy a hacer también otro punto bajo. Realizamos esto ahí. Realizamos esto durante toda la vuelta, estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Déjenme jalar la hebrita del anillo mágico para que se cierre bien. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer cambio de color a color burdeos. Así de esta manera hacemos el cambio de color.
puedo cortar ya la hebra de color dorado que ya no vamos a necesitar por ahora. Y vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. Ya lo hicimos, pero vamos a repasarlo una vez más. Solo tomamos la hebrita de atrás del punto, en lugar de tomarlo completo. Solo la hebrita de atrás. Pasamos las dos hebras, la dorada como la roja, hacia adelante. Y vamos a hacer aquí un punto bajo. Y así vamos a realizar toda la vuelta en bucle trasero. Tomo solo la hebra de atrás, paso las dos hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y hago mi punto bajo. Esta vuelta, que es la 5, la estaríamos terminando con 24 puntos. Seguimos con la vuelta número 6. Ya vamos a estar trabajando de manera normal, tomando el punto completo, y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Ya se empezó a formar la botita, vean. Comencé la vuelta número 7 haciendo 6 puntos bajos. Voy a hacer ahora 6 disminuciones. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y hago mi punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Voy a hacer otras 5, en total tengo que hacer 6 disminuciones. Al final me van a sobrar 6 puntos, realizo esos 6 puntos bajos y estaría terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 8, 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Antes de continuar, amigas, vamos a colocar la monedita que les pedí. En la parte baja del piecito la colocamos de esta manera, o el plástico. Si ustedes decidieron utilizar plástico, está muy bien. Y lo vamos a colocar perfectamente, bien centradito. Y en las vueltas 9 y 10 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 14 puntos. Pues ya quedó formada la botita, muy linda. Recuerden acomodar perfectamente la moneda o el plástico si decidieron utilizar plástico, y una vez que quede bien centradita la monedita, vamos a comenzar, o el plástico, vamos a comenzar a rellenar perfectamente. Ya rellené, vean. Vamos ahora en la vuelta número 11. Trabajaremos en bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Muy bien, de las vueltas 12 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos bajos, ya trabajando con el punto completo. Muy bien, así nos estaría quedando la primer piernita. Hacemos punto deslizado, apretamos bien fuerte el punto y podemos cortar la hebra. No hay necesidad de dejar hebra larga. Y miren, ya rellené la piernita, vean. Y antes de unirla, vean cómo quedó bien planito en la parte de abajo. Antes de unirla vamos a hacer un detalle aquí. Recuerdan que trabajamos en esta vuelta en bucle trasero, pues aquí nos quedaron libres los bucles delanteros. Introducimos nuestro crochet en el primer puntito, tomamos nuestra hebra de color dorado y vamos a entrar por allí de la forma en que están viendo en la imagen. Muy bien. Vamos aquí a acomodar bien nuestras hebritas para que vamos a sostenerla para que no se nos vaya a ir. Miren acá, ¿ya vieron? La tomé de detrás con mi dedo. Aquí donde entré me voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. Traten de hacerlos flojitos, los puntos, que no les queden muy apretados. Tampoco demasiado flojos porque se podría ver mal. Muy bien, llevo 2... 3 y voy a hacer un cuarto punto deslizado. Muy bien, aquí están. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, es en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo. Vamos a hacer un detalle que tiene la Mujer Maravilla en la parte alta de sus botitas. Muy bien, después del punto bajo vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, me voy al siguiente punto, vuelvo a hacer una lazada, saco y hago aquí
más bien tejo los 3 puntos juntos. Voy a hacer ahora un punto alto, lazada, me voy al siguiente punto, vuelvo a hacer lazada, saco, tejo 2 y luego otros 2. Muy bien, vamos a hacer ahora una lazada y vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente puntito. Aquí, ¿vieron cómo hice lazada? Entré en el punto, lazada y tejo estos 3 puntos juntos. Voy a hacer ahora un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora me voy a ir haciendo puntos deslizados hasta finalizar la vuelta. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a ir al primer punto deslizado al primer punto deslizado que hicimos y vamos a entrar así como vieron, vean. Vamos a hacer un último punto deslizado y jalamos nuestra hebrita. ¿Qué creen? Que era yo lo último que me quedaba en mi madejita. Por eso quedó mi hebra muy, muy larga. Y ensartamos la aguja lanera y aquí donde terminamos simplemente nos vamos a ir hacia atrás. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora, la hebrita inicial que me quedó aquí, vean ahí ya quedó finalizada la vuelta. Esta hebrita inicial la voy a pasar también para atrás. Voy a entrar en algún punto que me quede aquí muy cerca de donde está esa hebra. Por aquí. Ay, es que como ya está relleno, ya me ando trayendo el relleno, amigas. Pero esto es muy sencillo. Vamos a entrar aquí. ¡Ay! ¿Vieron cómo entré? Muy bien. Enganchan la hebra, la pasan hacia adentro de la piernita y aquí hacemos unos 2 nuditos y vamos a perder esa hebrita. Pueden cortarla o la meten dentro de la piernita como parte del relleno. Y así aprovechamos ese sobrantito. Ya simplemente acomodamos este piquito que se formó aquí haciendo un punto alto. Recuerdan, nada más lo vamos a acomodar un poco y miren, así habrá quedado este pequeño detalle que le hicimos a la parte alta de las botitas de nuestra hermosísima Mujer Maravilla. Vamos a hacer otro detalle. Ya ensarté mi aguja lanera con un poquito de hebra de color dorado y voy a ubicar este punto, miren, donde se forma el piquito. Ahí derechito voy a entrar, miren, allí, arribita aquí trabajamos en bucle trasero, arribita de ese bucle delantero que nos quedó libre. Y vamos a salir ahora aquí, miren, donde empezamos esa vuelta en color dorado, allí vamos a entrar y vamos a salir del otro lado. ¿Dónde vamos a entrar? Pues el piquito de la botita nos va a marcar en dónde vamos a meter el crochet allá arriba. Y salimos, como les decía, de este lado y se va a quedar formada ahí una línea. Simplemente lo que vamos a hacer aquí son 2 nuditos. Aquí va uno y vamos a hacer uno más. Cortamos nuestra hebra. Y vamos a perder hacia adentro de la botita. Miren, ahí va para adentro. Nadie va a saber que ahí alguna vez hubo una hebra de color dorado. Ahí está. Y así habrá quedado terminada la botita, ¿ven? Vamos a hacer otra exactamente igual. Ya que tengamos las 2, amigas, las presentamos de esta manera y vamos a ubicar el punto central de la parte interna de ambas piernitas, vean. Ya presentadas así, ubico el punto central de la parte interna de las 2 piernitas y me voy a enganchar de esta manera con mi crochet. Es muy importante que ubiquen bien ese punto central porque eso va a definir el hecho de que las piernitas queden bien derechitas. Si no hacemos esto, podrían quedar chuecas. Tomamos hebra de color azul marino y vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a introducir la hebra de color azul marino atravesando ambas piernas, vean. Ahí está, muy bien. Lo que voy a hacer aquí es una cadenita simplemente para que quede fijo allí y poder seguir trabajando ahora con mi hebra de color azul marino.
Muy bien, ahí está mi cadenita. Voy a hacer ahora los 14 puntos que corresponden a esta primer piernita. El primer punto bajo, estaremos haciendo puntos bajos, lo voy a iniciar aquí, donde uní ambas piernas. Muy bien, allí mismo, en el mismo punto voy a, en el mismo punto voy a hacer mi punto bajo. Voy perdiendo las hebras sobrantes, la que me quedó en la piernita y la azul marino, y me voy a ir haciendo así, un punto bajo en cada punto bajo. Aquí voy por el segundo y así hasta hacer los 14 puntos que corresponden a la primer pierna. Aquí ya terminé esos 14 puntos. Voy a hacer ahora los 14 puntos que corresponden a la segunda pierna, iniciando aquí mismo, en el mismo punto donde las uní, pero ahora en la otra pierna. Esta, que es la vuelta número 16, la estaríamos terminando con 28 puntos bajos y nos quedaría como ven en la imagen. Vueltas 17 y 18 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 18 con 28 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta número 19 hice cambio de color a color burdeos. Ya corté la hebra azul marino que ya no vamos a necesitar, y en esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos bajos, y de las vueltas 20 a la 24 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 28 puntos bajos, ya trabajando estas últimas vueltas de manera normal, tomando el punto completo. Vamos a comenzar la vuelta número 25 con un cambio de color a color carne. Vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos en bucle trasero. Ya sabemos hacerlo. Muy bien, aquí están, miren. Aquí están esos 6 puntos bajos. Los siguientes puntos los voy a tomar completos, ¿eh? Vamos a tomar el bracito tratando de que la unión de colores quede hacia el cuerpo. Y vamos a introducir el crochet de la forma en que van a ver en este momento. Recuerden que si quieren rellenar solo a la mitad, no rellenen más. Yo no le voy a poner relleno. Muy bien, entonces vamos a acomodar nuestro bracito de esta forma a la mitad y vamos a atravesarlo así, a ambos lados del bracito. Voy a ubicar el siguiente punto en el que me toca trabajar, pero lo voy a tomar completo, no solo el bucle trasero, lo voy a tomar el punto completo. ¿Sí? Y vamos a hacer aquí un punto bajo. Engancho mi hebra, atravieso el cuerpo y el brazo y hago un punto bajo. Voy a hacerlo nuevamente. Atravieso el bracito de ambos lados, vean, y me voy a ir ahora al cuerpo. Ubico el siguiente punto en el que tengo que trabajar del cuerpo, así, y voy a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el bracito. Van 2. Vamos a hacer esto con 5 puntos. Llevo 2 puntos, vamos por el tercero atravesando el bracito, atravesando el siguiente punto en el que me toca trabajar en el cuerpo y hago un punto bajo. Vamos con 3 puntos, nos faltan 2. Atravesamos el bracito con el crochet, así. Nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo. Y ya solo nos falta un puntito, amigas. Ya solo un punto. Este bracito lo estamos colocando con 5 puntos. Atravesamos de esta forma, nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Y así quedaría colocado el bracito, vean. Bien, bien ubicado en la parte lateral del cuerpo de la Mujer Maravilla Funko. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a realizar 9 puntos bajos, pero esos 9 puntos los vamos a realizar en bucle trasero. Muy bien, conforme vayamos avanzando, perdemos esa brita que nos quedó por ahí del bracito. Miren, así nos habría quedado, amiga. Se ve bien lindo.
Vamos a colocar el otro bracito. Recuerden que en la unión de colores procuramos que quede hacia el cuerpo de nuestro personaje y vamos a introducir de esta manera el crochet. Lo vamos a unir tal y como hicimos el primer bracito, con 5 puntitos, amigas. Aquí apenas voy a hacer el primero, pero en total lo vamos a unir con 5 puntos, así como hicimos el primer bracito. Muy bien, una vez que hayan realizado esos 5 puntitos, al final les van a sobrar 3 puntos bajos. Realizan esos 3 puntos bajos en bucle trasero y la vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos. Vamos rellenando conforme vayamos avanzando porque el cuerpo cada vez se va a hacer más pequeño aquí de arriba del cuellito. Vuelta 26, 2 puntos bajos, después 2 puntos bajos y 2 disminuciones 6 veces. Nos van a sobrar 2 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Sigan rellenando. Vuelta 27, 2 puntos bajos, después 1 punto bajo y una disminución 6 veces. Nos van a sobrar 2 puntos, los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Muy bien, cuando hayamos finalizado vamos a hacer un punto deslizado, apretamos bien fuerte ese último punto y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Muy bien, ya terminamos el cuerpecito, pero vamos a realizar la falda y algunos otros detalles. Muy bien, tomamos hebra de color azul marino y vamos a hacer un nudito como lo están viendo en la imagen o como ustedes estén acostumbradas a hacer el nudo inicial, y vamos a realizar 28 cadenas. Una vez que tengan las 28 cadenas, vemos que sigue. Aquí ya están, miren, yo ya las terminé las 28 cadenas. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomarla de este modo, miren, la cadenita que hicimos, y vamos a cerrar de esta forma. Vamos a formar una especie de círculo tratando de que no se les vaya a torcer, amigas. Hacen muy bien el nudito, pero que no se les vaya a torcer. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a levantar con una cadena. Y vamos a realizar un punto bajo en cada una de las 28 cadenas que realizamos, terminando la vuelta con 28 puntos. En la vuelta número 2, aquí ya terminé la vuelta número 1, siempre al final de cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado y levantamos con una cadena. Y ahora sí, en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 4 veces, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Una vez finalizada la vuelta, ya sabemos que nos vamos a ir al primer puntito y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Levantamos con una cadena. Y en la vuelta número 3 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 4 veces, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, amigas, hacen un puntito deslizado, así, y lo que haremos aquí, introducir la hebrita de color dorado que les pedí en la lista de materiales. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente, amigas. Con esta vamos aquí a levantar una cadenita, ven, aquí está la cadenita. Una vez que hicieron esto, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los 28 puntos que tenemos. Ajustamos bien las hebras. Yo ya corté la hebra de color azul marino. La voy a ir perdiendo conforme voy avanzando y vamos a ir haciendo lo que les digo, un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Le va a dar una vista, como ustedes ya vieron, muy linda. Si quieren hacer este detalle con el color dorado de la marca Sinfonía, está muy bien, no pasa nada. Se va a ver también muy bonito.
Muy bien, al final hacen un punto deslizado, levantamos con una cadena, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra suficiente para ensartar nuestra aguja lanera y perder el sobrante por el revés de la faldita. Aquí yo ya finalicé, vean. Quiero que vean cómo vamos a perder la hebra. Ensarté mi aguja lanera y vamos a perder así de sencillo, vean. Entre los mismos puntitos. Aquí en la orillita del color dorado vamos a ir entrando. Tanto como ustedes quieran hasta que se sientan seguras que perdieron suficiente hebra y que no se va a deshacer. De todas maneras, recuerden que al final hicimos cadena para fijar y pues ahí queda muy asegurado, pero pues para que no se noten estas hebritas, así es que pues miren, yo ya siento que la perdí lo suficiente. Voy a cortar y vean qué linda nos quedó la faldita. Muy bonita. Repito, si quieren este detalle hacerlo con el color dorado de la marca Sinfonía, está bien, no pasa nada. Vamos a colocarlo ahora al cuerpo de la Mujer Maravilla. En esta parte frontal, como hicimos algunos aumentos, de manera natural se forman unos piquitos. Aquí es donde iniciamos y terminamos la vuelta. Vamos a procurar que eso quede hacia atrás y el piquito hacia adelante. Levantamos de esta manera los brazos de la Mujer Maravilla y le colocamos la faldita a la altura de los puntos en los que trabajamos en bucle trasero cuando finalizamos de hacer el color azul marino. A esa altura vamos a colocar la faldita. Yo ya ensarté mi aguja lanera con color azul marino y voy a entrar de esta manera, vean. Y van a salir en cualquier puntito. Déjenme entrar por detrás mejor. Aquí, miren, en este puntito. Y vamos a salir por cualquiera de los puntos que hicimos aquí. Déjenme quitar estas hebritas. Miren, salí por debajo de uno de esos puntos. Y vamos ahora a entrar por la parte de atrás, hacia adelante de la faldita. Ahí, miren. Verifiquen que ese piquito haya quedado bien acomodado y vamos a dejar esta pequeña hebra aquí porque con esa hebra vamos a esconder nuestro hilito. Lo que nos sobre lo vamos a esconder. Entonces me voy a ir al siguiente bucle de estos que nos quedaron aquí en esta vuelta, en el cambio de color de azul marino a rojo en el cuerpo. Y voy a hacer aquí algunas puntaditas, vean. Me voy aquí al siguiente punto. Luego al siguiente punto de la faldita, aquí, al siguiente punto de la faldita y hago aquí mi puntadita. Tenemos los mismos puntos en la parte del cuerpo y en la faldita, así es que tenemos que hacer las mismas puntadas, o sea 28. Miren, un punto en el cuerpo y un punto en la faldita. Un punto en el cuerpo y un punto en la faldita, así hasta coserla toda y regresar al inicio. Aquí ya terminé, vean, ya estoy en el inicio. Lo que voy a hacer cuando haya realizado mi última puntada es sacar mi aguja lanera por este extremo, justo en el mismo punto donde entré, por allí voy a salir. Y aquí formamos dos nuditos. Aquí va uno y voy a hacer uno más. Muy bien, apretamos fuerte, cortamos nuestra hebrita y la vamos a esconder ese sobrantito hacia adentro. ¿Se acuerdan cómo escondimos la hebra en las botitas? Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Así vean. A veces con un empujoncito se pierde a la primera y a veces se tarda un poquito más, pero bueno, no pasa nada, es parte de nuestro trabajo y cada parte de lo que hacemos debemos amarlos, amigas. Pues así es como nos habrá quedado, vean, ay, aquí que no sé qué tiene. Vamos a realizar otro detalle. Miren, vamos a tomar al cuerpo de nuestra Mujer Maravilla y vamos a voltearlo por el revés. Entonces, tomamos nuestra hebrita otra vez de este hilo doradito y vamos a tomar el primer punto. Aquí recuerden que trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. Vamos a tomar ese primer punto que está ahí pegadito al bracito.
Y vamos a pasar nuestra hebra de color dorado de esta forma. Y vamos a empezar a hacer puntos bajos. Algo similar a lo que hicimos en el vestido. Aquí hago primero una cadena y allí mismo voy a hacer mi primer punto bajo. Me voy al siguiente punto y también hago un punto bajo. Vamos perdiendo la hebrita inicial de color dorado. Ahí está. Me voy al siguiente punto y hago un punto bajo. Muy bien, no importa que trabajen con el crochet, aunque el hilo es muy delgado, es lo que buscamos, precisamente que no se vea tan cerrado este detalle y que se note un poquito más. Vamos a hacer esto hasta llegar aquí al último puntito. Tendríamos que tener ahí 12 puntos, así es que vamos a hacer 12 puntos bajos. Cuando hayan hecho el último, amigas, el último punto bajo, permítanme, creo que me falta uno. No, si era el último. Hacemos una cadenita para fijar y así nos va a quedar este detalle en la parte de atrás. Voy a ensartar mi aguja lanera. Con esta, siempre me cuesta trabajo, pero con esta hebra de color dorado es muy fácil. Entonces vamos a entrar aquí al siguiente puntito, vean, y salir hacia la parte de enfrente. Aquí. Ahí en el primer puntito ahí junto al brazo, ya ven que debajo del brazo, más bien los brazos los colocamos con el punto completo, pero los puntos que hicimos tanto enfrente como atrás los hicimos en bucle trasero. Entonces voy a retomar aquí el tejido. Acomodamos bien nuestra hebrita y vamos a entrar aquí con el crochet en el primer puntito, aquí junto al bracito, miren, aquí. Ahí está. Engancho mi hebra de color dorado, hago una cadena y después allí mismo hago un punto bajo. Y me voy a ir haciendo puntos bajos hasta que termine esta parte frontal del cuerpo de la Mujer Maravilla. Vayan pensando qué otro superhéroe quieren que realicemos. Vamos avanzando muy bien con la colección de superhéroes Funko. Yo les voy a ser sincera, desde cuando hice la encuesta y ganó Spider-Man, yo ya iba a empezar a hacer al hombre, perdón, a Batman, porque pensé que iba a ganar Batman. Y siguen ganando las heroínas, así es que pues estén pendientes de la encuesta, ustedes deciden qué personaje sigue. Miren, aquí ya finalicé con un punto, con una cadenita para fijar, ya finalizamos este pequeño detalle. Ensarto nuevamente mi aguja lanera. Ahora sí la ensarto delante de ustedes porque qué fácil es con este hilo. Y voy a entrar otra vez aquí por algún puntito y voy a salir por cualquier parte del cuerpo, por donde ustedes quieran. Vean. Por allí si quiero, por donde sea, amiga. Ahí está. Ahí, si quieren cortar la hebra, está bien. Yo la voy a perder una o dos veces más. Voy a salir en este puntito, jalo. Y pues yo creo que por última vez vuelvo a entrar al punto y lo pierdo una vez más. No pasa nada, amigas. Hicimos cadena para fijar al final, pero pues mejor así para que esta hebrita no vaya a perderse por ahí, no se vaya a notar. Y pues así habrá quedado terminado el cuerpecito de la Mujer Maravilla. En un siguiente tutorial la vamos a finalizar haciendo la cabeza, el cabello, la tiara y algunos detalles que nos pudieran hacer falta. Muy bien, pues no me queda más que decirles que avancen lo más que puedan, que la vamos a terminar muy pronto. También les pido que no olviden suscribirse, dar like y pues cuídense mucho y nos vemos muy pronto.